Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial quiero contarles cómo cambiar correctamente el color de lana cuando nosotros tejemos un elástico, por ejemplo, como en este caso 2x2, 1x1, 3x2, no importa. Nosotros cuando pasamos a otro color siempre nos quedan aquí, miren, estos restos de otro color, ¿no? Porque cuando tejemos aquí estos puntos queda de esta forma, lo mismo queda de otro lado. Bueno, este es el lado derecho, así va quedando, ven, por ejemplo está este color rosa, hay cambio que es más o menos, no sé, si a mí no me gusta mucho, por eso les traigo la solución. Miren, aquí tenemos el cambio de color bien definido, sin estas molestas rayas, hay mucha diferencia. Bueno, ¿cómo hacemos para que quede bien? Este sería el lado del derecho y este sería el lado del revés. Aquí tejí un par de vueltas con elástico 2x2. Este es el lado derecho del tejido y suponemos que tengo que cambiar aquí el color de la lana. Bueno, primer punto lo voy a tejer, estamos incorporando color nuevo. Bueno, y en esta vuelta, en vez de tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés, porque cuando voy a tejer punto al revés, aquí va a quedar este color azul incorporado. Voy a tejer toda la vuelta con los puntos al derecho. No importa si son puntos al revés. Todos los puntos tejemos al derecho. Y cuando damos vuelta el tejido, aquí sí, vuelvo a tejer como se nos presentan los puntos, 2 puntos al derecho y aquí 2 puntos al revés. O sea, desde este momento sigo tejiendo con elástico 2x2, 1x1, no importa qué tipo de elástico tejen, este cambio de color es excelente. Miren cómo va quedando, esta raya va quedando bien definida. Se entiende que aquí sigo tejiendo 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés, sigo tejiendo elástico. Bueno, espero que este tip les guste, que lo vayan a aplicar en sus labores. Les mando un saludo a todos, suscríbanse a mi canal y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.